Aunque todos sabemos que Gustavo Petro llegó al poder con base en una serie de mentiras, de promesas falaces, pues sí hubo unas más graves que otras y dirigidas especialmente a los jóvenes del país. ¿Cuáles son las 7 mentiras, promesas rotas, más ridículas, más delirantes con las que Gustavo Petro engañó a los jóvenes de Colombia? Hagamos un repaso. La primera de ellas ha estado un poco en el olvido, porque de hecho el propio gobierno ni siquiera se esforzó ni intentó materializarla, por fortuna, porque es una idea bastante tonta y ha quedado en el baúl de los recuerdos. Se trata del empleo estatal garantizado, así como lo oyen. Durante la campaña electoral, Gustavo Petro, el Pacto Histórico, incluyó en su programa de gobierno, el documento que se supone va a ser la base para gobernar, la siguiente propuesta: empleo garantizado hacia un nuevo pacto social. La política de empleo garantizado no era cualquier cosa, escuchen esto, será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios, al desempleo y a la flexibilización laboral. Esta propuesta no era cualquier cosa, decía en el documento que iba a ser el fundamento, el pilar, la clave sobre la que se asentaría esencialmente la política social de este gobierno. Y ni siquiera intentó ser aplicada, pero veamos exactamente en qué consistía. Decía el documento que el Estado actuará como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentren empleo en el sector privado, beneficiando, oigan esto, principalmente a las y los desempleados, obviamente, y a los jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios. Era una verdadera ridiculez. Lo que planteaba el Pacto Histórico era que si una persona era incapaz de encontrar un empleo en una empresa privada, pues sencillamente tenía que dirigirse a alguna oficina, alguna agencia estatal, llevar su hoja de vida y ya está. Iba a ser contratado por el Estado, sin más, sin entrevistas, sin procesos, porque si es garantizado, pues estamos hablando de que cualquier persona que no tenga o que no haya podido conseguir trabajo, pues iba a ir a esa oficina y ya está, iba a ser contratado. Pues por fortuna, insisto, esta política nunca se implementó, pero no deja de ser grave cómo se instrumentó para engañar a los jóvenes, y aquí lo dice explícitamente. Era una política dirigida hacia los jóvenes que en Colombia, como sabemos, son uno de los grupos poblacionales a quienes afecta con mayor dureza el desempleo precisamente. Por tanto, este delirio fue única y exclusivamente diseñado para engañar a esos electores jóvenes que apoyaron masivamente a Gustavo Petro, pero ni siquiera dentro del Pacto Histórico existió la más mínima voluntad de llevar a la práctica esta idea tan absurda. La segunda propuesta ridícula con la que engañaron a los jóvenes del país tiene que ver con la paz. Sabemos que la política de paz total está embolatada, porque en numerosas regiones de Colombia, al revés, lo que estamos viendo es un recrudecimiento, un empeoramiento de las condiciones de orden público. Y no olvidemos que los jóvenes son quienes principalmente hacen la guerra, tanto del lado de la fuerza pública, de la legalidad, como de las fuerzas irregulares, de los grupos terroristas, criminales. Los jóvenes son la carne de cañón predilecta. Pues claro, esto sonaba muy atractivo para los jóvenes. ¿Y qué decía Petro? Que en 3 meses, escuchen bien, 3 meses el ELN dejaría las armas una vez él llegara al poder. Escúchenlo. Lo que te respondería es al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Esto, por supuesto, no ocurrió, esta ingenuidad y sobre la que el propio Petro no tenía ningún control. ¿Cómo él podía garantizar que el ELN se iba a desmovilizar? Simplemente era un globo, era humo, eso es lo que estaba vendiendo el candidato, humo. Pues esto nunca se materializó y al revés, al contrario. El ELN ha seguido cometiendo numerosos crímenes. De hecho, hace unos meses declaró que iba a retomar los secuestros con fines económicos que supuestamente había abandonado después del famoso secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Así que otra promesa rota dirigida para encantar a los oídos de los jóvenes que en Colombia son víctimas principales de la delincuencia, del crimen organizado. La tercera mentira tiene que ver con la parte económica, con el asunto de las finanzas públicas. No olvidemos que los jóvenes que se salieron a movilizar durante el paro nacional en 2021 tenían como una de sus principales consignas
derogar o evitar que se aprobara la reforma tributaria de Carrasquilla. Ese fue el casus belli, la razón por la cual muchos de esos jóvenes salieron a la calle. Y por eso el asunto tributario pues es clave para encantar a esos oídos jóvenes, a veces tan ingenuos. Pues la propuesta central en el tema tributario de Gustavo Petro consistía en hacer una reforma tributaria, ojo al dato, que recaudará 70 billones de pesos. Hay gente que ve como muy ambiciosa su meta de recaudo. Podría ser más ambiciosa. ¿Cómo? Si uno mira el estudio de Luis Jorge Garay, que nos está ayudando, él incluso plantea cifras del orden de 75 billones anuales. Pero eso, ¿cómo podía ser popular entre los jóvenes? Pues porque la propuesta era, no lo digo yo, lo decía Gustavo Petro, era que solamente iba a afectar a los 4.000 colombianos más ricos. No lo vamos a hacer sobre los que comen, las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las 4.000 más grandes fortunas de Colombia. Pues ni una cosa ni la otra. La reforma tributaria que iba a recaudar hasta 70, a veces decían 65, otras veces 50 billones, pues nunca estuvo ni medianamente lejos de llegar a esos valores. La reforma que aprobó el Congreso, la que presentó el exministro Ocampo, en su mejor momento y con las estimaciones más optimistas, apenas llegaba a recaudar 25 billones de pesos, la mitad de la cifra, comillas, conservadora que proponía Petro. Y además, no solo eso, sino que incluía impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, pues que no afectan, no son responsables de pagar ese impuesto, ni mucho menos solo los 4.000 más ricos, sino millones de colombianos. Por lo tanto, ni se logró ese nivel de recaudo que era clave para cumplir políticas megalomaníacas, absurdas, delirantes que estaban en el programa de gobierno y que nunca se pudieron materializar porque simplemente no hay plata. Y además se le cobró lo poco que se alcanzó a recaudar con esa reforma tributaria a millones de colombianos. Ni una promesa, ni el monto del recaudo, ni la otra, o sea, la supuesta justicia social con la que iba a ser desarrollada o iba a ser implementada esa reforma tributaria. Y la cuarta propuesta absurda del petrismo que se rompió no tiene que ver exactamente con los jóvenes, al revés, tiene que ver con los colombianos de mayor edad, con los ancianos. Gustavo Petro durante campaña prometió una pensión garantizada para todos los adultos mayores en Colombia. ¿Qué podemos hacer? Objetivo 1. Todas las personas que crucen la edad para pensionarse deben tener una pensión, es un derecho. Una pensión, media pensión, concepto que no existe legalmente en Colombia, pero en todo caso estábamos hablando de al menos unos 500.000 pesos. Con el tiempo nos dimos cuenta que esa promesa no iba a ser posible cumplirla y que atraía también a los jóvenes porque al final si la abuelita está pasando dificultades, pues ni indolente que fuera, el joven se sentía atraído por la posibilidad de que recibiera un ingreso para sostenerse en su vejez. Pero resulta que, de acuerdo al propio gobierno, fue fiscalmente, financieramente inviable, o como dijo el presidente, se despiporraron las cuentas. Al final, lo que se aprobó fue una reforma pensional que está muy lejos de garantizar pensión para todos los adultos mayores en Colombia. Si acaso a un grupo relativamente pequeño de colombianos les ofrece un subsidio que no es de 500.000, ni de medio mínimo, ni media pensión, es de algo más de 200.000 pesos. Con dificultad, un adulto mayor en Colombia puede sostenerse financieramente con esos recursos. Y la propuesta de reforma pensional de Petro y la supuesta garantía de pensión pues nunca se materializó en la práctica. Se engañó a los ciudadanos con el mito, con la creencia de que ocurriría, pero en ningún caso eso se va a materializar. Repatriar los cerebros fugados, atraer ese talento especializado con título de PhD, es otra propuesta que nunca se materializó. De hecho, cuando uno entra al link que se compartía en ese momento, pues ya está roto. No existe ninguna información, ni se ha conocido qué pasó con esa supuesta convocatoria. Lo que sí hemos conocido es, por ejemplo, el nombramiento de Alexander López.
Yo no soy economista ni aspiré a serlo, porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad. Una persona que declaró no tener mayores conocimientos en matemáticas al frente de la planeación del Estado colombiano, el Departamento Nacional de Planeación, o el nombramiento, por ejemplo, de Gustavo Bolívar, que no se conoce cuál es su experticia, conocimiento, experiencia en el área, a cargo del Departamento de Prosperidad Social. O nombrar al señor Carlos Carrillo, que no tiene ningún antecedente profesional en la gestión del riesgo, a cargo de la unidad de gestión del riesgo. O por qué no mencionar también a la inexperta Laura Sarabia, que es quizá la segunda funcionaria con más poder hoy dentro del gobierno. Sin duda, aquello de repatriar los cerebros fugados nunca se cumplió. Y los jóvenes, ilusionados con tener un espacio dentro del andamiaje del gobierno, del Estado, y que por fin sus estudios tuvieran ese reconocimiento merecido, pues cayeron redonditos. Otra propuesta que nunca lograron ejecutar, o no quisieron. Si estamos hablando de propuestas absurdas y humorísticas, pues ¿por qué no hablar del tren aéreo? Yo, debo confesarlo, pensé que era ese tipo de propuestas que se habían hecho por parte del presidente o del candidato al calor de una tarima, montado en una tarima en algún municipio de Colombia y quizá al calor también de unos tragos. Luego, la capital roja de Colombia. Pues no tiene que ver con el alicoramiento del presidente en una correría de campaña. Él, de hecho, muy seriamente expuso su propuesta en programas de televisión, por ejemplo, en la tele Letal con Martín de Francisco y Santiago Moure. Escuchémoslo. Cuando hablamos del tren Buenaventura Barranquilla, que pasa por todo el Caribe, por todos los puertos, no estamos pensando en hacerlo con el presupuesto colombiano, porque si no la prioridad sería otra, sino con la carga que llevaría ese tren. Muy seriamente el presidente decía que iba a construir, o al menos a comenzar la construcción de un tren sobre pilotes, un tren elevado desde Buenaventura hasta la costa Caribe. Una propuesta que no ha tenido absolutamente ningún avance, que quedó en el olvido, y es el tipo de propuestas ciencia ficción que para algunos puede ser absolutamente un delirio, una ridiculez, inviabilidad técnica, ambiental, económica de ningún tipo, pero para otros, especialmente muchachos, jóvenes, ingenuos, pues representa un futuro de país a los supersónicos. Pues ese Colombia que todos aspiramos y queremos, pero que se trata de una visión vacía, que está sin ningún contenido porque no tiene ninguna viabilidad, ningún plan, ningún proyecto serio detrás. Finalmente, para endulzarle el oído a cientos de miles de jóvenes del país que tienen créditos con el ICETEX, el petrismo los engañó abiertamente, descaradamente, y les prometió condonarles las deudas. Decía esto el programa de Gustavo Petro: el ICETEX para estudios en el exterior. Transformaremos la lógica bancaria del ICETEX y crearemos un ambicioso plan de salvamento para liberar de las deudas a, ojo, no a algunos, sino a todos sus usuarios. De eso ha habido muy poco. Esta propuesta, que además es muy mala y que afortunadamente nunca la lograron ejecutar, porque implicaría la destrucción del patrimonio del público, de los ciudadanos, y también pues, la destrucción de una entidad muy valiosa para muchas personas, pues nunca fue materializada. Fue simplemente un engaño a los jóvenes que creyeron que les iban a regalar plata. Es difícil seleccionar, es difícil encontrar entre esta maraña de absurdos y delirios cuál es la más ridícula. Pero además, ¿cuál es la más grave? Jugar con las ilusiones de los electores, engañarlos abiertamente en una contienda democrática. Esto no lo podemos olvidar, esto no puede ser sencillamente una anécdota, porque si no, en las próximas elecciones va a llegar otro demagogo que nos va a contar otras fantasías, otras propuestas ridículas, y otra vez los jóvenes van a volver a caer en esos delirios, en esos engaños. No puede ser, esto hay que denunciarlo, hay que exponerlo y hay que recordar a diario que este gobierno se ensañó con mentiras, con falsedades dirigidas especialmente a los más ingenuos.